Arrancamos un nuevo análisis de ETFs en el canal y hoy vamos a hablar de un sector que cada vez está tomando más fuerza en Wall Street y hablamos del aeroespacial y defensa. Para los que no me conocen, yo soy Alex y en este canal hablamos de ideas de inversión, análisis de empresas y oportunidades en bolsa. En este video vamos a comparar dos de los ETFs más importantes del sector de defensa, el ITA de eShares y el PPA de Invesco. Y lo vamos a hacer para responder una pregunta clave. ¿Cuál de estos dos ETFs podría tener más sentido para tu portafolio? Te doy un pequeño spoiler. Aunque los dos parecen invertir en lo mismo, la realidad es que tienen filosofías bastante diferentes. Arrancamos con el primer ETF y este es el ITA, el iShares Aerospace and Defense. Este ETF tiene un precio cercano a los $229 y su objetivo es seguir el comportamiento de un índice compuesto por empresas estadounidenses del sector aeroespacial y de defensa. Aquí estamos hablando de compañías relacionadas con defensa, aviación comercial, aviación militar, motores, componentes aeroespaciales y contratistas que pueden beneficiarse del gasto en seguridad y defensa. Actualmente el ITA tiene una cartera relativamente concentrada, con alrededor de 44 posiciones. Entre sus principales nombres encontramos empresas como GA Aerospace, RTX y Boeing. Y aquí se destaca un punto importante. Estas tres compañías representan más del 43% del total del ETF. Eso significa que el ITA no es un ETF extremadamente diversificado. Su comportamiento depende bastante de lo que hagan sus principales posiciones. Si una de estas empresas grandes tiene problemas de producción, retrasos en contratos, resultados débiles, eso puede afectar el rendimiento general del ETF. Entonces, cuando compras ITA, no estás comprando todo el universo de defensa, estás comprando una posición bastante directa a las empresas líderes del sector aeroespacial en Estados Unidos, aunque con un menor peso en empresas más pequeñas o medianas del sector. Y esa es su principal característica. ITA es un ETF para el inversionista que quiere exposición directa a los grandes jugadores del sector de defensa y aeroespacial en Estados Unidos. En cuanto a costos, el ITA cobra un Expense Ratio de 0.38%. Esto quiere decir que el fondo cobra aproximadamente 3,80 por cada $1,000 invertido, lo cual es relativamente económico para ser un ETF temático. Pasemos ahora con el gráfico de ITA. Técnicamente ITA viene moviéndose dentro de un canal alcista, por lo que la tendencia principal todavía se mantiene positiva. Sin embargo, el precio viene retrocediendo desde la parte alta del canal. Después de una subida fuerte, esto puede ser simplemente un descanso del mercado antes de intentar continuar el movimiento. Si buscara una entrada más conservadora, vigilaría primero la zona cercana a la media móvil de 50, alrededor de los $200 por acción. Y si el retroceso fuera más profundo, una zona todavía más interesante estaría cerca de los $197, donde el precio ya tendría un mayor margen de seguridad. El RSI se encuentra cerca de los 54 puntos, lo que nos indica que el ITA no está ni sobrecomprada ni sobrevendida. Por ahora, el mercado sigue definiendo si mantiene el impulso alcista o si se toma un descanso mucho más amplio. Antes de pasar con el siguiente ETF, el saludo de hoy va para Candy hasta México. Ella forma parte de nuestros mecenas de Patreon. Gracias por apoyarnos y creer en este proyecto. Pasemos ahora con el segundo ETF, el PPA del Invesco Aerospace and Defense. Este ETF tiene un precio cercano a los $170 y su objetivo es seguir el comportamiento del Space Defense Index, un índice compuesto por empresas relacionadas con defensa aeroespacial, seguridad nacional y tecnología aplicada a este sector.
Aquí estamos hablando de compañías que pueden beneficiarse del gasto en defensa, pero también de empresas relacionadas con innovación militar. A diferencia del ITA, el PPA tiene una cartera un poco más amplia, con alrededor de 60 posiciones. Esto le permite tener una exposición más diversificada dentro del sector de defensa y aeroespacial. Entre sus principales posiciones podemos encontrar compañías como Lockheed Martin, RTX, GE Aerospace, Boeing y Northrop Grumman. Y aquí se destaca un punto importante. Aunque el PPA también tiene pesos en los grandes nombres del sector, su enfoque busca capturar una parte más amplia de toda la cadena de defensa y seguridad nacional. Eso significa que el PPA no depende únicamente de 3 o 4 compañías. Sí, sigue estando concentrado en un solo sector, pero dentro de ese sector ofrece una exposición un poco más equilibrada. Entonces, cuando compras PPA no estás comprando solamente a los gigantes de defensa. Estás comprando una canasta más amplia de empresas que participan en todo el ecosistema. Y esa es precisamente su principal característica. En cuanto a costos, el PPA cobra un expense ratio de 0.58%. Esto quiere decir que el fondo cobra aproximadamente 5,80 por cada $1000 invertido, lo cual es más caro que el ITA, pero todavía se mantiene dentro de un rango razonable para hacer un ETF temático. Antes de pasar con el gráfico, te recuerdo unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde compartimos ideas de inversión, noticias y análisis todos los días. Y si quieres una atención mucho más directa, únete a nuestro canal de Patreon, donde te comparto en tiempo real acciones como estas. Pasemos con el gráfico del PPA. Técnicamente, PPA también viene moviéndose dentro de un canal alcista, por lo que la tendencia principal sigue siendo positiva. En este momento el ETF se está tomando un descanso después de acercarse a la parte alta del canal. Si buscara una entrada no me apresuraría en la zona actual, esperaría primero a un posible retroceso cerca de la media móvil de 50 periodos, alrededor de los $159. Si el precio rompe esa zona y el retroceso se hace más profundo, una segunda zona interesante estaría en los $139, donde el ETF tendría un mayor margen de seguridad. Como siempre, esto no significa que el precio tenga que llegar obligatoriamente a esas zonas. La idea es tener niveles de referencia para no comprar por impulso. Tanto el ITA como el PPA te permiten invertir en el sector de defensa y aeroespacial sin depender de una sola acción. Pero si buscas exposición directa a los pesos pesados, ITA puede tener mucho más sentido para ti. Pero si prefieres una canasta más equilibrada, el PPA podría ser una alternativa interesante. Y como sé que quieres conocer otros ETFs, te dejo un playlist completo en la parte de arriba para que lo revises. Y gracias a los patrocinadores del canal. Por ustedes, estos videos son posibles.